comunicación con Diego Reynoso. Diego, ¿me escuchás? Iván Damianovich te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Diego, estamos tratando de hacer un balance, ¿no?, de este primer año de gobierno, con lo que yo creo ha sido una novedad en materia política, por lo menos en mucho tiempo en Argentina, con la irrupción de la figura de Javier Milei. Queríamos escuchar tu visión. ¿Cuál es tu apreciación? ¿Qué significa Javier Milei como dirigente político y qué significa para la Argentina esta nueva instancia política en la que nos estamos asomando y que estamos transcurriendo recién el primer año? Bueno, el significado de Javier Milei, honestamente no lo sé, pero sí que me parece que Javier Milei representa esta corriente global, mundial, de las ultraderechas, y que yo te diría son ultraderechas porque en realidad son una reacción al progresismo, digamos, en Occidente, de alguna manera, ¿no? Expresan, quizá el punto en común es ese, su reacción al progresismo, porque después, en materia programática tienen diferencias, ¿no? Y siempre la destacamos, qué sé yo, Trump es proteccionista, Milei es aperturista, y así sucesivamente. Entonces, lo primero que diría de Milei es la expresión vernácula de esta reacción contra el progresismo. Primer punto, digamos, general. Segundo punto, Javier Milei además irrumpió en el escenario político y modificó una vez más, no él, pero que el sistema político nuestro, desde el viejo bipartidismo del siglo XX, radicales peronistas, que se fue modificando todo el tiempo, ¿no? Con la emergencia del prepaso, con la crisis del 2001, con la llegada del kirchnerismo, con la aparición del PRO, etcétera, etcétera, siempre se fue transformando. La emergencia de Javier Milei supone también una nueva transformación del sistema de partidos, porque cualquiera sea, digamos, el significado que cobre Javier Milei, lo cierto es que la emergencia de Javier Milei es a costa de Juntos por el Cambio, ¿no? El partido que dejó, la coalición que dejó de existir es Juntos por el Cambio, y hasta te diría con alto riesgo de que se absorba a casi todo el PRO y a buena parte del radicalismo, ¿no? Entonces, yo diría, estas son las dos cosas que yo destaco desde el punto de vista de su significado político partidario, ¿no? Ahora, evidentemente, digamos, la situación del PRO sea tal vez la más perjudicial, ¿no? La más perjudicada, porque efectivamente se ha quedado con su electorado, pero tampoco hubo alternativas para el macrismo, para decirlo de algún modo, de acomodarse a esta nueva realidad, porque lo que inicialmente parecía ser un garante de la gobernabilidad, al poco tiempo, me parece, y no sé si coincidís, esta fuerza, ¿no?, que en apariencia podía arrogarse el PRO, en definitiva no la garantiza, ¿no? Porque lo que estamos viendo es un pragmatismo político de Milei capaz de avanzar con muy pocos espacios, con muy pocos referentes, según las necesidades de cada momento, incluso hasta con senadores, por ejemplo, como en el caso de Cuellar, que vienen del peronismo. Sí, bueno, el peronismo es, desde luego, siempre ha habido problemas tácticos para los gobernadores de lidiar con los oficialismos, digamos, nacionales, y yo creo que responde más a eso, pero en términos generales el único partido de oposición que hay hoy en Argentina es el peronismo en sus diferentes expresiones, ¿no? Y me parece que lo del PRO es que, digamos, el electorado no es elástico. Vos tenés 100% de electores. Y donde creció Milei, al crecer por derecha, que fue la primera elección, ¿no? En la primera vuelta, que saca el 30% de los votos, uno diría, bueno, logra llegar a la presidencia con los votos prestados del PRO, o de Juntos por el Cambio, del 25%. Sí. Pero los números que hoy tenemos, y que quizá es el tema del año de la gestión, ¿no? Javier Milei llegó al gobierno con el 55% de los votos, al mes nosotros lo medimos, tenía 54% de aprobación, lo erosionó durante el año, pero cierra el año con 54% de aprobación. ¿Qué significa esto? Fidelizó un electorado, fidelizó a su electorado de segunda vuelta al punto tal en que absorbió al electorado del PRO.
quedan dudas si va a absorber a todos los dirigentes del PRO. Esa es otra gran duda, digamos, pero el electorado lo absorbió, al punto tal de que pensando en las elecciones de medio término, uno no sabe cómo sería la situación si el PRO no va en alianza con la Libertad Avanza, ¿no? Porque además el PRO es el que pone en juego todo el capital institucional en diputados y en senadores, mientras que la Libertad Avanza tiene todo para ganar, por ser un partido nuevo, y segundo, porque nuestro sistema de renovación de cámaras es por mitades, ¿no? Entonces, Correcto. al renovar solamente la mitad en donde nunca había competido, es todo ganancia, y esa ganancia va a ser a costa del PRO. Por otra parte, hace un tiempo, cuando crecía Bolsonaro en Brasil y veníamos viendo esta ola y que bueno, nos parecía como algo que pasaba en el mundo, pero que acá no podía pasar, yo escribí un artículo donde decía, bueno, nosotros estamos blindados a este fenómeno porque justamente el PRO y Juntos por el Cambio impiden la emergencia de candidatos de ultraderecha de estas características. Bueno, que nadie más lea ese artículo, porque claramente no lo impidieron, no lo pudieron contener y emergió. Algo parecido le pasó al PSDB en Brasil, ¿se acuerdan? Correcto, El PSDB era el partido de centro derecha, moderado, racional, y Bolsonaro lo llevó, lo extinguió prácticamente. También de eso pasó en Estados Unidos, porque el Partido Republicano de Trump no es el Partido Republicano de toda la vida, yo diría es un nuevo partido, es MAGA, digamos, ¿no? Y me parece que, bueno, Milei un poco expresa esto y lo está haciendo a costa de esa suerte de moderación que proponía el PRO en sus inicios, ¿no? La última, digo, hoy Cristina Fernández de Kirchner asumió como presidenta formal del justicialismo. ¿Qué lectura haces del rol que puede eventualmente jugar ella en este contexto actual de la política? Hoy tuvo un discurso, lógicamente, muy extremo a los efectos de polarizar con la figura de Milei, pero ¿cómo la imaginás en estos próximos meses en su desenvolvimiento político? Bueno, yo creo que no la veo. Lo primero para decir es que no la veo a Cristina como una candidata, o sea, como un político electoral, como un político que vaya a disputar electoralmente algo. Si lo hace es una cuestión táctica provisoria, pero sí creo que la conducción del Partido Justicialista le permite a ella dos cosas. Uno, ordenar al peronismo, que francamente está en una especie de... Si bien se mantiene unido en las cámaras legislativas, tanto a nivel territorial, ¿no? Gobernadores, como a nivel sectorial, CGT, movimientos sociales, el partido y demás, tienen todas como estrategias como autónomas, ¿no? Eso siempre le ha pasado al peronismo, ¿no? Cada grupo tiene su propia estrategia y demás. Entonces me parece que desde el PJ unificar eso, ¿no? Unificar esa estrategia. Y segundo, que te decía que me parece que donde la llegada a la presidencia del PJ le va a tener un peso, va a ser en el armado de las listas para el año que viene. Me parece que ahí va a estar la centralidad de la presidencia del PJ de Cristina Fernández. Daniel, te agradecemos mucho este contacto con Asteriscos. Hasta cualquier momento. Te mandamos un abrazo. Le mando un abrazo grande a todos. Que tengan buena noche. Gracias. Bueno, es evidente, ¿no? Ahí estaba Diego Reynoso, Diego Reynoso de la UDESA. Evidentemente